Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Eduardo Meneses, educador popular y un analista político muy agudo, nos acompaña nuevamente para ver qué es lo que está pasando a nivel del Ecuador profundo. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación. Bienvenido. No, qué gusto, Pedro, estar aquí de nuevo y qué bueno poder tener tiempo para discutir otra vez. Bueno, el shock yo creo que ha sido muy grande, no solamente con aquellos que votaron por Luisa González, sino aquellos que votaron por Noboa, que se están dando cuenta demasiado rápidamente del engaño, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación social? Empecemos por la parte económica. ¿Cómo ves tú la situación social en los distintos sectores del país, tanto geográficos como de estratos sociales? ¿Y cuál podría ser la proyección política de eso? O sea, bueno, yo creo que es que hemos visto ya desde la época de Lenin Moreno esta aplicación, por un lado, de manual, diríamos, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, de toda la lógica tanto de privatización, de destrucción de lo público, de un endeudamiento que solo está dirigido a someternos a largo plazo, digamos, a esos imperativos. El resultado es evidentemente una crisis terrible en términos de las condiciones materiales de la gente. Las condiciones materiales de la gente no solo en términos de cómo vivimos de la hora de forma precaria, sino la forma de proyectarse del futuro. O sea, una verdadera pregunta que nos hacíamos con compañeros estos días es cómo se están proyectando las nuevas generaciones. Es muy difícil pensar en decir cómo me voy a proyectar en un empleo, en un trabajo, en querer crear una familia, por ejemplo, en proyectarse de aquí simplemente a 5 años, 10 años, hasta en un proyecto, yo que sé, de carrera académica, cuando estamos en una precariedad del día a día, ¿no? Entonces yo creo que todas estas recetas que son realmente de manual del Fondo Monetario Internacional se llegan al Ecuador en un contexto que tiene, diría yo, dos aristas súper importantes. La una es la de la forma en que la acumulación ligada al narcotráfico ha penetrado todas las redes económicas del país. Entonces ya no es solo el plan del Fondo Monetario Internacional tradicional, sino que además Ecuador está viendo una ingeniería financiera del lavado del dinero que está transformando todo el tejido económico del país. Y eso, lamentablemente, es algo que nos va a tocar disputarlo a largo plazo, ¿no? O sea, toda la forma en que se ha liberalizado la circulación del dinero, obviamente que es algo que ha sido una disputa histórica del sector bancario, pero que ahora converge con el tema del narcotráfico y nos pone en una situación terrible. Esa es la una arista, y la otra arista tiene que ver con la guerra, ¿no? La guerra a nivel global, que está cada vez creciendo, en la cual Estados Unidos está impulsando esta como su única medida de protección frente a otros sectores que lo amenazan, sobre todo China, pero China en una alianza, digamos, más o menos explícita, a veces más, a veces menos, con Irán, con Rusia, con otros, ¿no? Entonces, ahí, en ese contexto, yo creo que se agudizan todas las cosas para nuestro país. Y claro, nuestro presidente lo único que ha hecho es una venia a esta estrategia guerrerista de Estados Unidos, por un lado, sometiéndonos a los dictados del FMI, por el otro lado, desde un punto de vista claramente militar. O sea, nuestra guerra interna es una traducción de una guerra externa con las mismas estrategias, con el mismo autoritarismo, de la misma manera que se sientan sobre el derecho en Estados Unidos, que Trump desconoce todas las normas de Que allá, hace acá hacen parecer como que exactamente lo Trump le mismo. estaría dando la razón a él, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. O sea, por uno, responde a una forma de hacer política que obviamente lo que hace Trump en Estados Unidos da líneas de cómo hacer política en otros lugares, pero también responde a una materialidad de cómo se ha ido transformando la sociedad. Y eso tal vez podemos profundizar un poco más después de cómo está la sociedad en términos de la individualización, del abandono de lo público, pero no solo desde los discursos, sino desde la materialidad de cómo estamos viviendo, ¿no? O sea, no estamos en la misma sociedad que era en los años 90 en términos materiales, de cómo se reproduce la vida, A de ver, cómo vamos, funciona. vamos al detalle por eso y si pudieras ubicar los sectores, hacernos un mapita de cómo entiendes tú la situación. O sea, bueno, yo creo que y estuvimos haciendo estos días como una reflexión colectiva con compañeros y compañeras para tratar de situar un poco diferentes épocas
distintivas y ver cuáles puede ser la particularidad de lo que estamos viviendo ahora frente a la época neoliberal que estuvo antes de, de la Revolución Ciudadana aquí, ¿no? Para ver si cuáles eran similitudes y diferencias. Y claro, nosotros, yo creo que una de las principales cosas en las que llegamos, y creo que esto lo decía muy bien García Linera en algún momento, cuando llega el progresismo en América Latina, llega porque, claro, el neoliberalismo venía atacando a ciertas victorias históricas que se habían obtenido en la lucha social durante años, desestructurando temas de derechos del empleo, desestructurando temas de derechos sociales, lo que creó una resistencia en un contexto en que nuestra sociedad, si nosotros recordamos los años 80 y 90, todavía habían identidades colectivas, ya sean movimientos sociales con referentes como la CONAIE o algunos, hasta si es que nunca hemos tenido sindicatos tan fuertes, había una cierta narrativa ligada a la existencia de ciertos sindicatos que estaban ahí en lo cotidiano, y eso permitió una resistencia que terminó fraguando en el proceso de la Revolución Ciudadana al cabo de 2 décadas de resistencia, ¿no? Pero ahora estamos en un momento, nosotros decíamos esta diferencia, ¿no? Hay una transformación material de individualización de la vida, yo creo que en gran parte ligado también a nuevas tecnologías de los últimos 20 años, que han ido transformando el mundo del trabajo y el mundo en el cual nosotros, la forma en que nosotros nos relacionamos con la sociedad. O sea, ahí yo puedo usar como 2 ejemplos, ¿no? El primero es, creo que fueron unos franceses que hicieron este análisis de hace unos 15 años. En la transformación del trabajo hubo todo este proceso ligado a la globalización en el cual al abrirse el espectro productivo hacia todo el globo, el proceso productivo tuvo que transformarse, o sea, tuvo que transformarse en nuevas formas que podían adaptarse a una producción súper diversificada, porque no era lo mismo vender un auto en China, en India, en Estados Unidos, en Ecuador, no eran las mismas necesidades, las mismas economías, no habían los mismos procesos, y el proceso productivo se fue, entre comillas, creando para adaptarse en tiempo real a muchas transformaciones globales, que no era el caso de la industria anterior, que era una industria mucho más anclada en patrones culturales, patrones mucho más estables, menos volátiles, y eso fue transformando el mundo del trabajo de una manera que después se tradujo en la tecnología. En la Pero tecnología, acá en el Ecuador el tema industrial prácticamente se lo desmantela a principios de los 80, ¿no? Ya con Febres Cordero ya la situación se había debilitado muy, muy fuertemente, ¿no? Muchas y a lo empresas, que yo las voy, empresas más claro, grandes, yo recuerdo las empresas más grandes con trabajadores asalariados fueron quebrando. En el Banco Central, para nuestra audiencia, teníamos un listado de un directorio de empresas a las que se les hacía las encuestas. Entonces, las empresas que eran organizadas por sectores de la producción y las empresas que eran de sectores productivos o quebraban o se cambiaban de productores a importadores, de productores de carteras a importadores de carteras, de productores de zapatos a importadores de zapatos y así sucesivamente. y ahí hay algo súper interesante que tú mencionas, porque claro, yo lo que estoy mencionando es primero, digamos, en el centro del capitalismo, no a nosotros, pero lo que me parece interesante es cómo nos llega a nosotros esto después, porque yo creo que hay 2 cosas que se transforman. La una es el lenguaje, y es justo por eso que yo mencionaba a estos franceses que hicieron esta investigación de cómo se nombra el trabajo, ¿no? O sea, durante los años 80, 90 se hablaban de jerarquías, de ciertas formas de nombrar el trabajo, y a partir de los años 2000 se comienza a hablar del trabajo por proyectos, por equipos, con otras lógicas en que no se nombra de la misma manera la relación de subordinación en el trabajo, y que lo queramos o no, esas formas de nombrar el trabajo y después las tecnologías que se crearon relacionadas a esa forma de trabajar en el centro del capitalismo, a nosotros nos llegan como formas de importar la forma de pensar el trabajo. Entonces, el tema del emprendedurismo. Nosotros, yo creo que durante mucho tiempo hay una confrontación entre el trabajo informal y el trabajo formal en Ecuador, con una aspiración a un trabajo formal, pero cuando llega con todo este peso, esta lógica del emprendedurismo, de cómo los sectores ligados al capital o la ideología ligada al capital trata de revalorizar cada vez más, la creciente individualización del trabajo, eso en nuestros países llega de una forma fuertísima a romper la aspiración a un trabajo formal. Yo creo que Pero ya se era crea todo un el tema horizonte. de la lucha ideológica y académica en los años 80, 90 de Hernando de Soto, el peruano,
que planteaba que justamente esto, ¿no? De que cada cual es un empresario, que tienen que sacarse la cabeza esa visión paternalista de que tienen que conseguir un patrón y que al contrario tendría que ubicarse la iniciativa privada y que la gente debe estar orgullosa de ganarse la vida cuidando carros o vendiendo cigarrillos a la salida del estadio, ¿no? Y yo creo que ahí el desafío en el que estamos nosotros, y es por eso que la última vez que hablábamos yo hablaba de esta invisibilización. O sea, solo quiero primero ir con esta forma en cómo el capital nos está atacando para ver después qué creo yo que está pasando en la sociedad, ¿no? Yo creo que la otra pata fundamental, o sea, por un lado está la transformación del trabajo y claro, nos quitan hasta los conceptos para nombrar ciertas cosas y se invisibilizan ciertos procesos de explotación de forma material, cómo se organiza el trabajo. Pero por otro lado, también pasa con toda la llegada de las redes sociales un tema en que se da una batalla cultural, estructural, desde la materialidad en la cual en la época de inicios, de finales de los 90, inicios de los 2000, nuestra disputa era con qué es lo que nos vendía la televisión, el show de la televisión, las telenovelas, algunas series, películas. Hoy en día el show es la sociedad misma en las redes sociales. Nosotros vemos como un show a la sociedad escenificada en las redes sociales a través de algoritmos, algoritmos que nos muestran una Lo que Guy individualización. Debord hablaba, la sociedad del espectáculo, ¿no? La necesidad de dar sentido a la vida, el sentido que quedaba perdido en la producción de valores, en valores de cambio, ¿no? Quedaba Totalmente. definitivamente reconstruido sobre la base del drama permanente del Facebook, del Instagram. Y ahí estamos en ese momento en que y yo veo eso con las nuevas juventudes, o sea, yo cuando doy clases veo en la nueva generación que el modo de apropiación de la realidad, el modo de entender la realidad, ya solo pasa por el filtro de las redes sociales, que es un filtro extremadamente agudo en esta escenificación de una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad real, sino es una reconstrucción individualizada, atravesada por los valores únicamente de cambio, eh, de cómo se mide el éxito, de cómo es lo que se valora, no es justamente ahora cuando hablábamos de esto del trabajo, o sea, es este emprendedor del que tú hablabas, este sueño del emprendedor, es lo único que se valora en las redes sociales. Es decir, cómo alguien vende en sus Instagrams el viaje que se dio por haber sabido hacer su negocio, cosas que es algo totalmente falso frente a la verdadera realidad que vive el Y hay una país. tercera transición, ¿no? La primera histórica de la comunidad orgánica del ser a la sociedad del tener, y luego tenemos de la sociedad del tener a a la sociedad del parecer. ¿No? Exactamente. Entonces aquí el Jorge Casa lo retrata con mucha clarividencia en una novela de hace, ya van a ser 100 años, bueno, 80, Uh -huh. el Chuya Romero y Flores, ¿no? Entonces el Chuya quiteño era el típico, ¿no? Que se moría de hambre, pero tenía el trajecito con la raya bien planchada para aparecer que tenía. Y Esto ahora el ahora gran con las problema redes es sociales se vuelve una cosa exponencial, pero además tremendamente opresiva porque es todos los días y todas las horas del día, ¿no? y realmente yo sí creo que ya son unos lentes que están fijados en la forma de ver todo. O sea, yo justamente lo mismo que el trabajo. En algún momento el trabajo informal se confrontaba a un ideal de un trabajo formal y ahí se daban luchas, se daban aspiraciones. Hoy estos lentes de el espectáculo de la sociedad puesta en espectáculo, de la individualización exaltada como el éxito, el único éxito posible, son lentes que ya no te puedes quitar. O sea, cuando tú caminas en la calle y ves a la gente interpretando lo que está a su alrededor, lo interpreta ya desde los lentes de las redes sociales. Hay una materialidad en los cuales muy poca gente interpreta leyendo noticias hasta la televisión. Ya las nuevas generaciones ya no ven la televisión para enterarse de qué sucede en el mundo. Entonces ahí yo creo que hay una parte de un primer desafío de cómo nos estamos pensando como sociedad, pero me lleva a lo que comenzamos a hablar la última vez. La realidad material detrás de esa reconstrucción y de esa significación de la sociedad es muy diferente. Entonces yo creo que estamos en un momento en el cual el desafío es cómo construir y reconstruir ciertos procesos de bases sociales y de construcción social, enfrentándonos a eso, pero desde una materialidad. Yo creo que la materialidad tiene dos cosas. Por un lado, algo que estábamos hablando la otra vez, el hecho de que
concretamente existen redes de solidaridad en lo cotidiano en nuestro país, sin las cuales no podría reproducirse la vida concretamente. O sea, los grados de, de explotación de niveles de vida, cuando uno se pregunta cómo sobrevive alguien con menos de $1 en el país, la única respuesta posible es lo que hablábamos la otra vez, es porque hay redes de solidaridad que tienen que ver en crianzas colectivas de los niños dentro de la familia, con otros miembros de la familia, que tienen que Pero eso ver más con bien redes sería un solidarias en el antídoto, no es barrio. el doble movimiento de Polanyi, porque esto sería un contravalor, ¿no? Un antivalor, en el sentido de que en lugar de tener el valor mercantil del éxito en el mercado, vendiéndose, lo que tienes es que la realidad concreta son los lazos de familia los que te salvan, ¿no? Los lazos de familia, algunos lazos de comunidad reducidos, ya sea en barrios, ya sea en amistades. Y el tema es que todo esto es invisibilizado en este marco de esta sociedad puesta en el espectáculo. Nosotros cuando estábamos hablando con estos compañeros estos días y compañeras, decíamos, claro, nosotros pasamos ahora a un momento donde cuando Noboa está queriendo proponer una nueva constitución, pasamos de lo que fue un proceso constituyente en el 2008, de tratar de constituir un pueblo que esté en un proceso constituyente permanente, porque no era una constitución fija, lo que se postulaba era un proceso constituyente permanente, que ya tenía indicios de este desgaste, porque claro, cuando nosotros nombrábamos los ciudadanos, ya los ciudadanos se nombraban una cuestión mucho más difusa que lo que podía haber sido en los años 80, 90, con cuerpos más articulados colectivos, ¿no? La cuestión ciudadana era una forma de tratar de resignificar este desgaste, ¿no? Esta desintegración, creo yo. Pero ahora lo que creo que estamos viendo es un proceso de Noboa donde lo que Noboa está proponiendo es más bien una destitución del pueblo. O sea, no estamos en un proceso constituyente, sino destituyente del pueblo, en el cual el pueblo ya no aparece como un rol de formulación de lo colectivo, ya no aparece como un rol de disputa, ya lo colectivo en sí deja de aparecer para tratar de dar todas las bases para esta lógica emprendedurista individual de todos en competencia contra todos. Y ahí se destituye la noción de pueblo en la forma en que lo están planteando, se plantean todas estos postulados de libertad individual, obviamente, que no son nuevos. O sea, esta disputa con la libertad ha estado desde siempre en el capitalismo, pero yo creo que hay esta cuestión nueva de la que estamos hablando. En un momento, y eso Marx lo dice desde un inicio, cuando el trabajador vende su fuerza de trabajo a un capitalista, lo hace en aparente libertad, porque no es el esclavo del capitalista, sino el esclavo de la relación social. O sea, no es esclavo en la relación individual con el capitalista, sino esclavo del capital. Pero se presenta como un intercambio libre. Entonces, eso siempre ha existido, esa aparente forma de libertad, pero ahora ya es retomada desde una narrativa extremadamente profunda basada en esta forma en que nos estamos apropiando la realidad a través de las redes sociales, a través de las lógicas del emprendedurismo, que tienen que ver con la transformación del trabajo y transformación material de la vida. Entonces, esto invisibiliza todas las redes de solidaridad que puedan mantener la vida. Inclusive dentro de la relación salarial, digamos, la precarización te plantea una relación con la patronal que es no solamente difusa, sino tremendamente ambivalente, en el que importantes segmentos no solamente la fuerza de trabajo calificada, sino importantes segmentos de la propia carrera profesional, digamos, de aquellos trabajadores con más asalariados igualmente, pero con más experiencia, trepan en la cadena creando una conciencia cotidiana, creándose una conciencia cotidiana de coactividad, de coerción, de estar aborregando, ¿no es cierto?, al resto y personificando los intereses del capital. Entonces esto genera una transformación de lo que serían los elementos, digamos, espontáneos, cotidianos de creación de una conciencia más clara de las cosas hacia lo que sería más bien esta mistificación a la que haces referencia. Es decir, no solamente es el emprendedurismo fuera de la relación salarial, sino que también hay otra dentro de la relación salarial que se vuelve mucho más aguda a medida que las condiciones, digamos, de estabilidad, de beneficios sociales, de una carrera profesional se van diluyendo, se van destruyendo, como ha venido pasando sobre todo con la ofensiva
desde enero del 2018 con la ofensiva de Moreno, de Ledesma en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y que ahora probablemente quieran terminar de romper el Código de Trabajo. Claro, y nosotros pudimos haber votado en contra del trabajo por horas en el momento de la consulta, sin embargo, esa agenda continúa y no hay nada que nos garantice que en estas transformaciones constitucionales o en las leyes, con cómo se configura ahora la Asamblea, evidentemente va a ser una de las cosas que va a estar ahí en disputa, ¿no? Y a mí lo que me parece es que es muy justo lo que tú dices, porque más allá de el emprendurismo fuera de el ámbito laboral, yo creo que hay que pensarlo como lo decía Gramsci, o sea, como trincheras. El capital fue creando trincheras que han ido creando sentido común. O sea, una trinchera de esta, obviamente son las redes sociales, y la lógica de las redes sociales fue una trinchera de creación de sentido común de esto, que es fundamental y que ha impregnado todo por el grado de desarrollo que tiene esta trinchera que está ahora metida en todo, pero además cosas como formas de trabajo como las aplicaciones, como el Uber, como los delivery, también son trincheras que aunque no sean algo masificado ya en la forma de trabajo, es difícil saber hasta dónde van a llegar a desarrollarse en cómo va a ir dándose el trabajo en un país como Ecuador, que tiene cierto tipo de informalidad y ciertas cosas, pero sí se crea como una trinchera, es decir, todo el mundo interactúa con algún momento un Uber que le lleva a algún lugar, interactúa con alguien que ha hecho un pedido por un delivery, hasta si uno mismo no trabaja en eso, se va creando un nuevo sentido de la relación laboral. Y son trincheras desde las cuales evidentemente el capital está avanzando muchísimo. Yo me acuerdo cuando hubo justamente el debate cuando estuvimos en la consulta sobre el tema del trabajo por horas, podíamos ver a toda la Cámara de Industrias y a todos estos gerentes de aplicaciones diciendo, claro, eso es lo que se necesita en el nuevo mundo, en la flexibilidad, y vendiéndolo como modernización y hasta como industrialización del país, diciendo que eso era lo que se requería para dar un paso hacia adelante en el desarrollo y la modernización. Entonces, Yo han creo que es logrado desde estas fundamental el ubicar trincheras avanzar. fundamental ubicar que esto no es una agenda local, es decir, es lo mismo que está haciendo Milei en Argentina y mutatis Exactamente. mutandis Trump en Estados Unidos, ¿no? Y ahora, bueno, y ahora frente a esto, o sea, eso es como para sentar el escenario, ¿no? Y claro, y la otra pata de la que hemos hablado un poco, que tiene que ver con cómo está planteándose la resolución de los conflictos en los sectores más populares, que está mediada por el narco, está mediada por la violencia, está mediada por eh, la cuestión de la muerte, y claramente estamos en un proceso en el cual ya el neoliberalismo no solo está preocupado, o sea, no solo está proponiendo, digamos, un horizonte de desregularización, ya sea de la cuestión laboral, ya sea de la circulación de capitales, sino que también estamos ya en una gestión de la muerte. Cuando vemos estas noticias que salieron estos 2 últimos días de 1.000 pacientes que mueren porque no hay financiamiento para la diálisis en el país, eso es una gestión de la muerte. O sea, eso es claramente una gestión de la muerte, una gestión de cómo se maneja lo público y quién vive y quién no en torno de los financiamientos que se dan. Al mismo tiempo que se está hablando de eso, se está hablando de quitar impuestos a quienes Más contribuyen bien. directamente con la seguridad. Por allá. Adelante, mano. Bueno, entonces, claro, estamos en esta lógica, como decíamos, por un lado de transformación del mundo de trabajo, pero por el otro lado, en esta desestructurización se da una lógica de necropolítica real, es decir, de gestión de la muerte. No, y hay que entenderlo que no es solo desde las políticas de Estado, es decir, ya hay una materialidad en torno de la forma en que ha permeado el narcotráfico en la economía y en la realidad material de la gente. Hay una necropolítica real de cómo y hablaba este diplomático italiano hace unas semanas, durante la época electoral, de que ya el 30% de nuestro PIB podría estar enlazado a las dinámicas del narcotráfico. Esa es una penetración en la cual la lógica de la muerte y la lógica ya no estamos hablando de derechos laborales, no estamos hablando de grados de explotación, estamos hablando de mediación de las tensiones del capital por matanzas, por ocupación de territorio, que son ocupaciones militares. Es una lógica que está permeando Y por cuando vemos lo que pasa hacer en morir Esmeraldas. hacer morir de lo de la diálisis y de otras enfermedades catastróficas. Ya el primer ensayo general fue la pandemia, ¿no? Es decir, esa supuesta irresponsabilidad que el pobrecito no entiende, que el pobrecito ya está viejo, que está muy enfermito.
Esto era absolutamente programado para generar, ¿no es cierto?, decenas de miles de muertes que pudieron haber sido evitadas para aterrorizar a la población, que es lo mismo que está sucediendo Claro, ahorita. claro, y ahí como tú lo nombras, vivimos de esa fase. La primera es la pandemia, donde es una gestión de la muerte que se presentó como una fatalidad que no se podía hacer nada, cuando en realidad en muchos otros países del mundo tuvieron otras gestiones que no tenían nada que ver Lo con la hizo gestión de Lazo salud apenas en entró nuestro en país. 5 minutos, pues, o sea, lo que era evidente que se podía hacer, lo hizo Lazo en 5 minutos. Exactamente. Y a nosotros nos hicieron vivir una gestión de la muerte que era también un plan político de presentar de esta manera la destrucción de lo común, la destrucción de la política pública y la fatalidad de este horizonte. Pero eso después se traduce, claro, por un lado se traduce en la materialidad cotidiana de la gente con el narco y ahora con las propuestas neoliberales que están trayendo Novoa, que es una verdadera necropolítica, lo de la diálisis, que nos llegaron estas noticias, de 1.000 personas muriendo en nuestro país porque el Estado no ha pagado lo que tiene que pagar a los centros que están haciendo diálisis, eso no hay ningún otro nombre que sea necropolítica. Es decir, decir estas vidas no merecen que nosotros dejemos de hacer este otro tipo de cosas o que quitemos impuestos a los que más tienen. Porque finalmente esas vidas se miden así, se miden en exención de impuestos a los más ricos. Cada una de esas vidas tiene esa traducción. Entonces es una gestión de la muerte, gestión de qué vidas valen y qué vidas no. Esto, como tú lo decías muy bien hace un rato, no es solo ecuatoriano, no estamos viviendo una excepción ecuatoriana, tiene sus traducciones desde lo que está pasando en Palestina, donde se justifica la matanza de gente, allá tiene sus traducciones en la forma en que, como decíamos, se tomaron las decisiones en la pandemia y tiene sus traducciones del día de hoy en la forma en que nuestro país está de nuevo quitando impuestos a los más ricos, atribuyendo impuestos a la guerra interna en lugar de gestionar la política pública que pueda salvar vidas. Entonces, estamos en ese momento que también está ligado a lo que hablábamos nosotros la otra vez en un sentido de una clase capitalista ecuatoriana que al estar ya tan impregnada y tan penetrada por la lógica del narcotráfico, piensa ya en un sistema simplemente enlazado a la ganancia del narcotráfico, que ya no es un sistema de productivo local, que ya no tiene nada que ver con un sistema eh, de, eh, de redes económicas tradicionales, sino que es simplemente una ganancia ligada al lavado de dinero, ganancia ligada a una lógica de capitales que puedan ser posicionados en paraísos fiscales que necesariamente pasan por los mismos circuitos, y estamos entrando en una lógica económica que es esa. Ya no es simplemente la privatización para Ahora, vender empresas en todo públicas de esa esto lógica. aparece un nuevo ingrediente, aparte del de la necropolítica, que es, ahí hay otro pensador contemporáneo, Sloterdijk, que habla del tema del quinismo, ¿no? La diferencia entre el cinismo y el quinismo. Entonces, son unos cínicos que le dice Luisa González, le dice, va a cobrar los 94 millones que usted debe, que debería haberle dicho los 155 que debe su familia. Y el otro dice, no. Y la Y, gente y, y, hablaba de eso, ¿no? Es decir, la gente que vota, ¿cuánta gente pobre, ¿no es cierto?, estaría ahí ubicando? Porque además, mira, tienes el tema de que gente como la señora Asín o como la tía Isabelita, ¿no es cierto?, que se creen la encarnación de la filantropía, en realidad tienen las manos manchadas de sangre, ¿no? Esos 1.000 muertos podían haber sido salvados con el pago de los 155 millones que ellos están debiendo, ¿no? y es que es exactamente eso, o sea, la gestión de la muerte es esa, es lo que tú acabas de nombrar, ¿no? Esa deuda es la que se traduce en esa muerte. Y yo creo que lo que tú acabas de Pero verás, yo, nombrar, yo creo que, déjame completo la idea, porque uno ajá, es el tema de la fatalidad, ¿no? Esta lotería de la muerte, que se plantea el tema de por ejemplo, la pandemia, el tema de los sicarios, una cuestión así. Pero ya aparece un nuevo rasgo de arrogancia, de prepotencia de la oligarquía, que tiene su encanto en ciertos sectores de la población, sobre todo aquellos más frustrados, aquellos más jóvenes, ¿no? De poder hacer lo que les da la gana, o sea, el desenfreno, la cuestión así psicopática. Hablábamos con Karina Palacios de eso, nuestra audiencia les recomiendo que chequee esas conversaciones están buenísimas. Y Karina planteaba, ¿no? Esta situación de la psicopatologización de la sociedad. Y me parece que de manera muy particular es esta actitud predatoria, psicopática de las élites,
de los medios de comunicación que están proyectando como el nuevo role model. Y además que eso pasa justamente por lo que decíamos, ¿no? Cómo se ha transformado la materialidad de la vida y la forma de interpretar la materialidad de la vida desde esta individualización y de el único éxito que vale es el que se logra individualmente. Eh, Esa es la base material sobre la cual se desarrolla lo que tú acabas de mencionar. Y además ahí, en lo que tú mencionabas del debate que se dio y esta cuestión de la pregunta de si van a pagar los impuestos o no, también tiene que ver con el hecho de cómo a través de toda la lawfare, la guerra judicial y la profundización de esta lógica de la corrupción de lo público, han ido destruyendo no solo al adversario de la revolución ciudadana, sino toda idea de la política pública. Es decir, el Estado en sí es presentado como una máquina de corrupción en la cual no habría que luchar por el impuesto, porque el impuesto va a terminar en el ideal que ellos crean, va a terminar en alguna cuestión de corrupción y solo podría ser la empresa privada la que, entre comillas, esté libre de eso, lo que es una reconstrucción terrible que han logrado asentar en el sentido común. Eso, cuando uno habla de corrupción, la corrupción siempre se la piensa en función del Estado corrupto y nunca de la empresa que está beneficiándose de esa corrupción. Es como si la corrupción solo fuera de un sentido y nunca hubiera la contraparte privada que es la que fomenta esa corrupción, la que gana de esa Pero corrupción. vamos un poquito, retornemos al tema que mencionaste de la materialidad de la vida de la gente cada vez más Sí. insostenible y cada vez de segmentos más importantes, digamos, no solamente en términos masivos, sino con mayores recursos dentro de la población. Si estamos hablando ya no solamente del aumento de la pobreza, que y el Banco Mundial mismo les corrige, ¿no? Les dice el 28% que están diciendo no es suficiente, es 32%. Con cifras amañadas y todo, no se puede tapar el sol con un dedo. En las cifras oficiales son más de medio millón de gentes que ha entrado por debajo del nivel del umbral de la pobreza. Pero aparte de eso, en sectores medios llamaríamos, ¿no? Eso que en algún momento en la época de Correa se hablaba de la creación de más de 2 millones de personas, de un nuevo segmento de las clases medias que entran en un proceso de empobrecimiento y de precarización cada vez más acelerado. Y no todos, pero una parte significativa de esos segmentos entran en lo que Correa ha llamado los florindos, ¿no? Es decir, estos sectores que empiezan a tener un poquito más y en lugar de reconocer el proceso que permitió esa situación, lo ubican como un triunfo personal que solamente pueden defenderlo atrincherándose con la oligarquía, defendiendo lo nuestro frente al resto de no sé, pues de pelambuches, ¿no? Entonces, el punto fundamental acá estaría presente en términos de su situación real, ¿no? ¿Cómo contrastas, cómo entiendes vos, qué es lo que han discutido ustedes que están trabajando en los Claro. sectores populares? ¿Cuál sería la forma de procesar esta disonancia cognitiva? Claro, entonces yo creo que es súper importante haberlo primero entendido de cómo venía, ¿no? O sea, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Toda esta clase media que en algún momento pudo beneficiarse de políticas públicas, de reconocimiento de derechos, de formalización del trabajo, en la forma en que se lo apropió y lo tradujo fue por las redes sociales mostrándolo como éxito personal, ¿no? O sea, y no es que fue una reconstrucción intelectualizada y leyer, no, es la forma material en la cual ellos podían narrar su cambio material de vida era a través de redes sociales, era a través de las lógicas de Instagram, a través de este es mi éxito y es algo que fue apropiado así, de su forma de vivirlo fue así, porque no había una materialidad, digamos, que pueda contrastar esa materialidad que va a las redes sociales. Nosotros nunca hemos podido no pudimos producir durante toda esa época una materialidad suficientemente fuerte para que la narrativa de lo común, de lo público, de la política pública, de la justicia social, digamos, en un sentido colectivo, sea la que permee esa narrativa. Entonces, digamos, esta situación que tú mencionas. Yo creo que ahora y es lo que hemos estado hablando, yo creo que es uno de los desafíos. Yo no digo que tengamos claro necesariamente las cosas, pero las pistas que hemos estado discutiendo y que yo veo tienen que ver con esto, primero en cómo luchamos en contra de esta invisibilización, porque de la misma manera que toda esta gente, Milei, que estos Agustín Laje, que el mismo Trump fue avanzando en base a ciertas trincheras que les permitían
como irradiar esta lógica, nosotros tenemos que encontrar dónde están nuestras trincheras, y no son trincheras intelectuales, tienen que ser trincheras reales, materiales, en las cuales la lógica que se desarrolla en esas trincheras no es directamente la lógica del capital, porque bueno, la lógica del capital atraviesa cada aspecto de nuestra vida, no hay ninguna que pueda ser puramente por fuera de la lógica del capital, pero hay ciertos espacios que no están formalmente ya dirigidos por ahí, sino que es realmente, quiero decir, dirigidos, sino que hay una Pero dirección sobre formal. todo, el punto que me parece que es crucial aquí es que en aquellos sectores en que está amenazada la sobrevivencia, esa burbuja de la mentira, esa burbuja, esa ilusión que te inyecta el capitalismo que nosotros internalizamos, se revienta porque simplemente no Exacto. funciona. El Y problema es ahí, que la gente sigue dopada con una intoxicación de odio, una intoxicación de total individualismo y hedonismo y no termina de aterrizar. claro, ¿Cómo entiendes tú ese y ahí proceso? voy. O sea, pero ahí, más allá de cómo entenderlo, yo creo que justamente hacia lo que yo iba es, hay ejemplos de cosas que están pasando. Y puedo nombrar muchas, el problema es que son invisibles, ¿no? Y son en lo micro muchas veces, en lo pequeño, ¿no? No estamos en procesos grandes organizativos, pero yo te puedo dar ejemplos. Cuando hace unos pocos días se organizó una minga en la Universidad Central para recuperar ciertos espacios por el abandono que tiene. Los estudiantes organizan una minga, dicen nosotros, ya que no hay gestión, ya que está en abandono estos espacios, ya que utilizan espacios que tradicionalmente eran espacios asociativos estudiantiles para poner una bodega que está abandonada, vamos a recuperarlo, vamos a hacer una minga, y se da una disputa en la Universidad Central, por ejemplo. Ahí hay una disputa de una lógica que se vuelve frente al abandono del Estado, lo que les queda a la gente es decir, nosotros tenemos que organizarnos de cierta manera. Esa es una disputa chiquita, pero cuando nosotros vemos procesos como los debates que están habiendo en lugares como la comuna de Santa Clara en Quito. En Quito, nosotros tenemos una comuna que está en pleno centro de Quito, que es una comuna de propiedad colectiva de la tierra. Y en este momento, Para nuestra audiencia, esa comuna fue creada por cédula real en 1565. Yo vi los pergaminos. y fue creada, digamos, reconocida, porque en realidad existía desde antes. O sea, Claro. la comuna de Santa Clara viene de un proceso que es previo a la llegada de los españoles. Son de las comunidades que se aliaron con los españoles en contra de Atahualpa y Rumiñahui, digamos. Exactamente, exactamente. Y en esa, por ejemplo, debates que hay ahí tienen que ver con toda una ola de gente que dice, hagamos barrio, ya la comuna de Santa Clara, legalicemos la propiedad de cada territorio, de cada casa, porque en la comuna de Santa Clara la propiedad, como es una comuna, es propiedad colectiva de la tierra, la gente tiene solo permiso de uso del lugar donde está su casa. Y eso implica que tienen que reunirse en asambleas para definir montones de cosas, tomar decisiones, tiene una organización administrativa reconocida propia, hasta si no tiene los mismos recursos obviamente que una alcaldía, tiene un proceso ahí. Y ahí se están dando este tipo de peleas, por ejemplo, de decir, ¿hacemos que sea barrio o mantenemos cierta organización? Cuando yo veo procesos como procesos educativos en lugares como la lucha de los pobres, en la cual hay procesos educativos súper interesantes, muy comunitarios, porque la gente tiene que sostener cómo los niños y niñas logran permanecer en medio de padres y madres que tienen 2 o 3 trabajos, todos estos informales, que no pueden estar ahí para los niños, cómo se organizan para dar educación a los niños y que aunque sea logren graduarse. Aquí en donde yo vivo cerca del barrio de La Tola, pasa exactamente lo mismo. O sea, los padres están trabajando esta tarde y hay una pequeña calle, donde un pequeño local que recibe a los niños con don Mauro, el señor que se trata de hacer actividades para ellos, ayuda a los deberes, niños que no pueden ser acompañados por sus padres en el aprendizaje y que se dan lógicas comunitarias de tratar de hacer frente a esa precariedad. Yo creo que todas esas cuestiones no solo están siendo invisibilizadas, sino muchas veces estigmatizadas por esta lógica del éxito individual, en el sentido en que es muy difícil que en las redes sociales se valorice el hecho de que hay una organización comunitaria ocupándose de los niños, porque eso es la derrota del padre o de la madre que individualmente no pudo tener este éxito individual para llevarlos a otro lugar. Y esa es la lógica con la que tenemos que luchar para primero volver a visibilizar y volver a darle sentido a estas lógicas que en este momento se están reproduciendo en todos lados, porque estamos en una lógica de supervivencia
de quiebre de la base material de la vida, y se está cada vez más multiplicando estas lógicas en los sectores más populares. Entonces ahí tenemos un desafío súper importante, porque hay dos direcciones hacia donde puede ir esto, ¿no? O sea, la una es la dirección, y es un economista francés que a mí me encantaba, que se llama Jacques Genereux, que algún rato habló de esto, que él decía, a veces las sociedades crean formas de protegerse de la violencia económica que son formas de hacia adentro, es decir, crean comunidades cerradas de protección, pero que no logran dar una disputa política, porque solo se dedican a la protección hacia adentro. Él nombraba de algunas lógicas comunitarias que, bueno, en la lógica francesa le llaman comunitarismo en el sentido peyorativo de decir solo hacia adentro y ya no pensando el bien común, ¿no? Entonces nuestra disputa ahorita va a tener que en parte ser esa, es decir, cómo estas lógicas que se están dando no son lógicas que van a ser estigmatizadas como una derrota o un fracaso, sino que podemos valorizar el hecho de que la solidaridad y estas lógicas colectivas tienen que en algún momento volver a traducirse en política pública, volver a ponerlo común en la escena. No tienen por qué ser jóvenes en la central que hagan mingas en su colegio, no tienen que ser una forma comunitaria, precaria, la que trate de manejar la educación de los niños cuando los padres tienen que hacer 2 o 3 trabajos y no pueden estar en la casa, pero tenemos que hacerlo desde una lógica valorizante, es decir, esto es, esto es lo que también mantiene el sector popular, esto es lo que hay que valorizar para que mañana cuando se traduzcan en políticas públicas seamos capaces de valorizar también esas identidades colectivas, porque si volvemos a hacer políticas públicas de arriba por abajo, del Estado al ciudadano, sin construir organización, nos va a volver a ganar una lógica de esta construcción de una clase florinda, como para decirlo así, que vuelve a pensar que el éxito es individual. Entonces ahí tenemos que aprender de esto, ¿no? ¿Tú has percibido que existe el florindismo, digamos? Totalmente, o sea, pero y yo creo que se lo ven varias cosas, ¿no? Yo creo que yo en algunas cosas que he podido ver cercanas es cuando tú miras alguna de la gente que fue funcionaria pública en la época de la Revolución Ciudadana, gente que podía estar en algún momento defendiendo una cuestión de política pública, de cierta lógica de participación del Estado, de la justicia social, y que ahora puede seguir siendo funcionaria pública en la lógica de Novoa. El discurso integrado es ese, es un discurso de ya no política pública, ya no eso, siendo ellos parte de una función pública que está destruyendo lo común. Y yo veo la forma en que en 10 años esos mismos discursos podían, en un mismo rol, tener un convencimiento de algo que se fue transformando en poco tiempo a hay que destruir esta cuestión de la corrupción, hubo la corrupción, hay que disminuir el Estado, y yo estoy aquí simplemente porque es mi mérito propio poder estar aquí y tengo mi nivel de vida porque no tiene nada que ver con políticas públicas que se hicieron en algún momento. Y eso yo lo veo en montones de lugares. Y eso es un ejemplo, cuando digo funcionarios públicos, después son los que pasaron tal vez de algunas empresas, los que están ahora en lógicas de emprendedurismo, tratando de tener ciertos... El caso más paradigmático me parece ese grupo de estudiantes que el último día de campaña estaban haciendo, estudiantes de la Universidad Central, probablemente los primeros de su familia en haber tenido acceso a la educación superior, que estaban haciendo fiesta con los muñecos de cartón por Novoa, ¿no? Y que además de eso, no, o sea, no sé si ha salido muy público esto, pero por ejemplo, las becas que está dando ahorita la Cenecit a influencers que en la campaña electoral apoyaron a Novoa, es una vergüenza de política pública. O sea, nosotros pasamos de una lógica de becas que tenían que ver con La meritocracia, ¿no? Con el esfuerzo, con los concursos de con cierto merecimiento. raja, con resultados que, en todo caso, becas académicas dentro del contexto académico, con una lógica académica que después siempre puede discutirse, siempre puede mejorarse, porque tenía que ver con esta meritocracia en algún momento. Y ahora estamos en esta lógica de premiar al que va a ser influencer para un estudio, y es una política pública del Estado. Y finalmente, claro, o sea, es porque hemos llegado a esta lógica del éxito individual. Muchos de estos jóvenes que tú mencionas, primera generación en una universidad pública, lo que las redes le presentan
todos los días como símbolo de éxito es el chico que logró ser influencer, el chico que logró ser emprendedor porque la gente le ama por cómo se presenta en este show de redes sociales, esta escenificación de su vida en redes sociales, y eso termina siendo premiado por política pública. Entonces estamos en ese contexto justamente, ¿no? Y ahí es el desafío. Yo creo que por mala suerte estamos en un contexto de debilidad de las organizaciones tradicionales históricas y, o sea, cuando nosotros vemos el debate en el cual está Pachacutic, por ejemplo, en este momento, en cómo desde los procesos de la CONAIE, de designaciones colectivas, de representantes, termina habiendo una heterogeneidad ideológica tan fuerte de gente de que son asambleístas bajo un mismo partido, pero ideológicamente totalmente opuestos, muestra las contradicciones en las cuales a veces están algunas de las organizaciones, ¿no? Yo espero que ahí, yo sé que la disputa de Leonidas dice está siendo fundamental, tratando de sanear algunas de esas contradicciones, pues son contradicciones que son muy materiales y estructurales de muchas de estas comunidades. Entonces ahí lo que nos toca a nosotros es identificar, y ahí sí creo yo que no se da por redes sociales, por quién tiene el mejor marketing político, sino que nos toca realmente construir desde entender cuál es la materialidad de la gente y dónde están las lógicas que nos pueden volver a permitir construir esta idea de lo común, ¿no? Ya sea de lo comunitario, de la necesidad de política pública, de la necesidad de redistribución, lo que decimos, lo que tú decías, son los impuestos no pagados por la familia de Noboa que se traducen en las víctimas de que no pueden tratarse de diálisis. Y eso tenemos que volver a resignificarlo y lamentablemente yo creo que durante mucho tiempo han silenciado estas voces, ¿no? Y lo vemos desde los medios de comunicación hasta hoy mismo en la Asamblea Nacional, donde están silenciando a los asambleístas que quieren tener, de una forma totalmente autoritaria, que están queriendo tener otra voz, ¿no? Estamos entrando en una fase, la propuesta de Noboa es una profundización absoluta del autoritarismo, lo que vemos con la ley que acaba de proponer de dar indultos a las fuerzas de policía en caso de estar cumpliendo el deber, es una locura total porque cualquier policía puede decir yo estaba en funciones de cumplir mi deber de seguridad y ya es libre de matar a cualquier persona. Pues estamos dando una libertad de matar en total impunidad en un contexto en que las fuerzas militares y policiales están ellas mismas implicadas en las disputas del narcotráfico. Entonces estamos dando un paso más allá en una guerra interna en la cual mañana a cualquier miembro de una organización social que se queja por las vacunas o la ocupación de territorio de la minería ilegal ligada a los narcotraficantes, lo van a matar y van a decir que era en el marco de las funciones y no hay nada que se pueda hacer frente a esta lógica de la muerte. Entonces estamos en ese escenario autoritario que está sembrando Noboa, en el cual nos toca volver a revalorizar ciertas resistencias sociales que sí están emergiendo, que sí son materiales, pero que tratan de invisibilizarse. Y es un desafío gigantesco, pero yo creo que solo desde esa materialidad vamos a poder volver a construir un sentido un poco contrahegemónico. Empezaste a topar el tema ya no de los sectores populares en el sentido más amplio del término, sino de ciertos sectores medios, intelectuales, profesionales, y yo te diría también el papel de las instituciones, ¿no? Mencionaste la cuestión de las Fuerzas Armadas, de la policía. Pero tenemos a la iglesia, tenemos a las universidades, tenemos a los colegios profesionales, tenemos a sectores intelectuales que en otras coyunturas se movilizaban y que ahora están absolutamente sometidos a un discurso, no solamente del odio, sino de la total aceptación de cosas inaceptables desde una ideología inclusive de derecha, ¿no? Yo creo que ahí nos pasa, a mí a veces me cuesta entender exactamente cuál es Repite, repite por favor lo último. Voy a apagar mi imagen para que repitas. Lo último no se te oyó. Ya. Yo creo que ahí hay dos dinámicas. A mí a veces me cuesta saber cuál pesa más en qué situación, pero obviamente hay una dinámica ligada al miedo por la precariedad de la vida y al miedo de alzar la voz por poder ser despedido en cualquier momento de los pequeños lugares que permiten a alguna gente mantener su tranquilidad de la vida. Y el otro también es el vacío ideológico en el que estamos, porque todo lo que estamos nombrando no hay ninguna certitud de lo que estamos hablando tú y yo ahora. Estamos tratando de entender lo que pasa, no hay discursos claros, no hay una dirección clara. Y yo creo que
justamente lo decía muy bien, hace un rato hablábamos de García Linera, él escribió un texto hace unos años, justamente tratando de empujar al progresismo hacia a ir de una forma más agresiva y no solo ver a los logros del pasado. Y él decía esto, ¿no? Él decía, estamos en una base, en un momento de vacío de sentidos, de vacío ideológico, en el que por un lado todos estos sectores que tú mencionas, ya sean intelectuales, ya sean académicos o cuestiones así, están por un lado sí con miedo, pero por el otro lado también un poco perdidos sin saber cómo nombrar lo que está pasando. Y yo creo que es difícil nombrarlo porque es una situación difícil, es una situación compleja y hoy más que nunca tenemos que hacer este ejercicio de reunirnos, de hablarlos, de intercambiar ideas. Nosotros, tal vez por lo que venimos del campo de la educación popular, estamos tratando de nombrar desde esta cuestión de lo invisibilizado, porque sí lo vemos, o sea, lo vemos en sectores populares emerger cada vez más de estas lógicas de supervivencia, de lógica colectiva y solidaria, que hay que nombrar y que para mí es una trinchera, desde la misma manera que ciertas trincheras fueron utilizadas para que avance Milei y avance Novoa, nosotros tenemos que utilizar trincheras en las cuales hay otra lógica que no es la del capital, para poder ir avanzando en una disputa de reconstruir de nuevo la demanda de lo público, de los derechos, de la política pública, de un Estado que pueda luchar por la justicia social. Entonces estamos en eso. Yo creo que hay las dos cosas. Por un lado el Ahora, miedo y por un lado el pero vacío. ahí en ese vacío de dirección, de orientación político-ideológica, civilizatoria, tal vez la gran excepción y muy notoria fue el tema del mundo católico. Pues es decir, parece ser que con el nuevo Papa también, pero en el caso de Bergoglio era indiscutible el que había claras definiciones que parece que no tuvieron ninguna repercusión, digamos, ni en el clero, ni en la burocracia, digamos, de la iglesia, ni en las autoridades de la iglesia católica, y menos aún a nivel de los sectores populares, digamos. La iglesia popular ha venido muy a menos, ¿no? Se ve claramente que hay una ofensiva muy exitosa de parte de las iglesias pentecostales, pero de parte de la Iglesia Católica, en la que podrías encontrar, insisto, este islote en términos de dirección, de una cierta luminosidad, pues no en medio de tanta oscuridad. No encuentras respuestas, no encuentras que eso cuaje en nada. Sí, yo creo que es eso, ¿no? O sea, ese es un síntoma de lo que hemos estado hablando, ¿no? De la transformación material de la vida, porque finalmente, y ahí tal vez es la disputa, yo no soy de los que más conoce el contexto clerical o de esa disputa, pero sí reconozco el hecho de que estamos frente a la misma disputa de cómo volver a dar sentido de lo poco que yo conozco de este tema, cómo poder volver a dar sentido de comunidad, de fe, digamos, en un contexto en el cual sigue siendo la individualización que avanza y otras iglesias te hablan de la teología de la prosperidad, justamente exaltando el éxito individual como el reconocimiento de una fe bien dirigida, ¿no? El reconocimiento individual material, además. Entonces, yo creo que ahí, de la misma manera que todos estamos enfrentados a tener que disputar esa materialidad, y lo digo es material, porque no es solo narrativas bien hechas por gente que está en el marketing político, sino que es la materialidad de las redes sociales, la materialidad de la tecnología, la materialidad del trabajo, de cómo nos apropiamos de la realidad, la que produce eso. Entonces yo creo que ahí, de la misma manera que nosotros, la iglesia está frente a eso. Yo creo que si es que la iglesia en ese sentido tiene dos caminos, o el uno, ir por el camino pentecostal, que es esta cuestión que se está desarrollando también exaltar el éxito individual, todas esas teologías de la prosperidad, o volver también a la materialidad comunitaria, que fue la que creó en algún momento todas las comunidades de base, entender que ahí en este momento está pasando algo. Y yo creo que ahí la iglesia también tiene muchas herramientas para poder hacerlo, si es que vuelve a esa materialidad, porque está pasando en este momento, en todo caso en América Latina y en los sectores más precarizados, no solo aquí, también, y tú alguna vez lo hablamos contigo, tú mismo lo decías, ¿no? América Latina estaba en un proceso de africanización, tomando en cuenta lo que pasaba en África hace una década, y Europa está en un proceso de latinoamericanización. En Europa también pasa esto, o sea, en Europa también están pasando procesos eh,
desarrollos de solidaridad comunitaria frente a la crisis material que está viviendo la gente. No es solo aquí, está pasando en todos los lugares, y yo creo que la iglesia está enfrentada a lo mismo. Tal vez vaya a haber una tendencia que vuelva hacia una lógica de comunidades de base para tratar de dar sentido ahí, y claramente habrá otra tendencia que empuje hacia estas mismas teologías de la prosperidad, ¿no? Esa misma disputa se va a dar ahí. De lo mismo que cuando hablamos de Pachacuti, que es exactamente lo mismo que pasa en organizaciones como Pachacuti, ¿no? Tenemos un Leonidas Issa empujando a volver a una lógica de la CONAIE organizativa, comunitaria, hablando de una lógica anticapitalista, y tenemos otros actores que están en la mediación con otro tipo de éxito y de idea del éxito, y trayendo a los pueblos indígenas hacia otro lugar. Ahora, en este punto parece ser que las construcciones identitarias de todo tipo, ¿no? Las religiosas, las más clasistas, las étnicas, están siendo perforadas de una manera tan eficaz por la ideología del sálvese quien pueda, que ya estas maquinarias empiezan a vaciarse, es decir, lo que podían haber movilizado antes, y me refiero en el sentido no peyorativo, ¿no? En lo que podían haber movilizado antes como gatillos institucionales, ahora están en una situación de, no solamente ineficiencia, sino de virtual anomia, pues, ¿no? Y ¿Cómo ahí yo entiendes creo, tú en términos ya esta descomposición institucional, qué tipo de respuesta puede tener en la gente en lo cotidiano? Es decir, la gente que quiere a su universidad, que quiere a su iglesia, que quiere a su barrio, inclusive porque esto se ve hasta en las familias, ¿no? Hay una situación también del imperio del cinismo, no, no me importa qué es lo que sea lo correcto, aquí lo que hay que ver es cómo le atinamos, aunque sea simbólicamente, al ganador. o sea, ¿Cómo entiendes tú esta dinámica y cuáles son los límites de esa dinámica? Porque de alguna manera me parece que en los sectores progresistas se ha perdido de vista que hay una acumulación de frustración y de bronca muy fuerte que termina siendo capitalizada por la derecha y por la extrema derecha, en todo el mundo y, además. y ahí yo creo que tú lo mencionas muy bien. O sea, yo creo que, y es por eso retomo siempre este trabajo que hacía eh, García Linera, cuando él decía, una fase fue el progresismo, que tuvo detrás, decía, todas las resistencias que se crearon en el momento en que el neoliberalismo comenzó a arrasar con derechos sociales y se crearon resistencias. Y otra cosa es el neoliberalismo, y otra cosa es lo que tienen que expresar las fuerzas progresistas hoy, en el cual no tenemos ese acumulado digamos, de ese momento de la fase ascendente del neoliberalismo, sino que estamos en una transición hacia algo nuevo, que yo creo que es esta necropolítica de la que estamos hablando. O sea, cada vez más se configura ya estructuralmente una necropolítica, ya no solo un neoliberalismo en sí, sino la gestión de la muerte. Y frente a eso, surgen estas cuestiones de decir, claro, en ese momento las resistencias eran resistencias frente a derechos sociales, derechos laborales, que siguen totalmente vigentes, pero que hoy alguien decía esta imagen, no me acuerdo quién era el otro día, no es como que solo tocamos fondo y nos toca volver a emerger, sino que tocamos fondo y se está acabando en el fondo. O sea, estamos yendo a esta necropolítica, que es un nuevo nivel, en el cual la defensa de la vida sí se va a dar por dinámicas colectivas en los sectores más vulnerables. Entonces, yo creo que esta nueva forma de enfrentar esta necropolítica, esta lógica que no solo pasa por las diálisis, como yo decía, pasa por la necropolítica y la necroeconomía que se da con el narcotráfico. Hay un potencial en cómo construimos y dinámicas de protección frente a la violencia en nuestra sociedad, porque el Estado nos propone la guerra. Y sabemos que esa guerra nunca funcionó ni en Colombia, ni en México, ni en Brasil. Sabemos que tenemos que generar otras lógicas frente a la guerra de este capital necro, necrocapital, no sé cómo llamarlo, pero este capital ligado al narcotráfico, La ligado a... necrooligarquía, mano, la lumpenoligarquía. Es que eso es y es que ya es una necrooligarquía, que literalmente está en ese sentido, está inducida, inhibida en esta, y la cual solo la lógica de la guerra va a poder seguir legitimándola, porque no hay otra legitimación posible que pueda encontrar en nuestra sociedad que no sea la guerra, y la guerra en todos sus sentidos, desde la guerra contra el narco hasta la guerra contra unos
unos contra otros en lo económico. O sea, la lógica de guerra es la única lógica que legitima esta necrooligarquía. Y frente a eso, sí hay lógicas solidarias que comienzan a emerger, tanto en lo material, en la parte frente a la violencia, tienen que comenzar a fortalecerse esas lógicas poco a poco. No es fácil y lo vemos en países como México. O sea, yo utilizo el ejemplo de México. En este momento, por ejemplo, los zapatistas están en una disputa súper fuerte en proteger sus procesos frente a la violencia del narcotráfico. Entonces, no son cosas fáciles, pero solo la lógica comunitaria es la que en este momento está tratando de nombrar una defensa, ni siquiera nombrar, pero gestionar una defensa de la vida. Esa es una trinchera sobre la que hay que trabajar. Yo creo que de la misma manera que trincheras colectivas en algún momento pudieron proponer políticamente algo, hoy frente a esta necrooligarquía y este avance de esta necropolítica, es de esa defensa de la vida desde esa lógica solidaria la que va a ser una trinchera de construcción. Y yo creo que tanto desde el progresismo que estuvo en la primera ola como nuevas fuerzas progresistas, hay que saber desde ahí volver a formular todo. Porque eso no quiere decir quedarnos en lo comunitario, porque quedarse en lo comunitario micro no va a poder discutir. Es lo que decía este francés, ¿no? Este francés Jacques Generoy, que decía, a veces las lógicas comunitarias de protección no pueden irradiar una disputa política, sino que se quedan en lo micro y no van a ningún lugar. Entonces nosotros tenemos que saber, Pero en el caso desde de esa Jacques Generot, interpretación, irradiar. en el caso de Jacques Generot, siendo parte del proceso de Mélenchon, ¿no? Tiene una experiencia muy concreta con el tema de los chalecos amarillos y que Exactamente. terminó siendo rebasado y que más bien fue capitalizado por la derecha. Y, ¿cómo entenderías tú esa impotencia, digamos, de los referentes de izquierda para convertirse en canales de expresión de lo antisistémico? Yo creo que tiene que ver justo con lo que hemos estado Inclusive, hablando. perdón, inclusive cuando hay lucideces como las de propio Mélenchon y las de Generó, ¿no es cierto?, en torno a cuál es el significado, cuál es el sentido de los síntomas sociales que se estaban manifestando. Claro, o sea, yo creo que ahí hay las dos cosas. Primero es tener esa lucidez. No siempre es fácil tener esa lucidez de decir, esto hay que disputarlo y hay que disputarlo con qué lenguaje. Las palabras son fundamentales y las palabras no vienen desde intelectuales de la academia, las palabras vienen cuando uno está ahí mismo en el lugar donde está pasando y oye cómo la gente está nombrando las cosas y hay algún momento en que una de esas palabras emerge con tal potencia que no puede ser reapropiada necesariamente de otra manera que la que nombra la realidad. Entonces, la primera es esa, es poder tener esa lucidez, pero el problema es, como tú dices, aún a veces con esa lucidez se logra reprimir. O sea, yo tomo el ejemplo, ya que estamos hablando del ejemplo de Francia, que conocemos un poco, y yo creo que se puede traducir con lo que pasa un poco en Ecuador, ya voy a decir por qué, pero en Francia, por ejemplo, la emergencia de la extrema derecha es como siempre ha pasado en Europa, la extrema derecha emerge porque ya la clase capitalista tradicional no logra disputar la crisis que se viene y emerge como defensa de eso. Entonces la extrema derecha está tratando de nombrar lo que la izquierda también. Eso muestra que sí hay una crisis profunda, que sí está en disputa la posibilidad de un cambio y entre la extrema derecha y otras formas de nombrarlas como la de Melenchón van a tener que darse. Y en esa disputa la oligarquía siempre va a ir hacia la extrema derecha. O sea, nosotros vemos en este momento en Francia eh, a la derecha francesa poniendo juicios por supuestos lazos con redes islámicas extremas a la Francia insumisa de Melenchón, porque Melenchón apoyó la paz en Gaza. Y están utilizando la Laufer en, en Francia para tratar de limitar esto. Y esto muestra finalmente la debilidad. O sea, a veces parece un sistema tan fuerte, tan potente, tan imposible de cambiar, pero si están recurriendo a estos mecanismos es porque están sintiendo que la Yo fragilidad diría está más ahí. bien, daba la impresión de que ya se venían desprestigiando, eran tan generalizados, tan ridículos, ya tragicómicos, ¿no? Los mecanismos del lawfare de persecución política. Y fíjate, acá en el Ecuador ya le acusan a Jorge Glass del asesinato de Villavicencio, quieren involucrarlo a Andrés Arauz, o sea, mecanismos absolutamente infantiles que siguen utilizándose a pesar de que yo creo que buena parte de los sectores de la derecha saben perfectamente que todo esto es mentira, ¿no? Y no solo que todo esto es mentira, sino que es la única salida que tiene. O sea, yo sí creo eso. Para mí, el autoritarismo que se instala
es la muestra de que políticamente siempre han habido estas dos tendencias, ¿no? O el convencimiento del autoritarismo para fortalecer a un sistema político y el autoritarismo que se instala en Ecuador, y esto lo vemos desde la época de Lazo, progresivamente cómo fue avanzando, es la única salida que tiene esta necrooligarquía, porque una necrooligarquía, como lo estamos nombrando ahorita, no propone ningún horizonte, ni puede proponer un horizonte que pueda convencer a la gente más allá que de la guerra de los unos contra los otros, que en un momento contrasta con la realidad de supervivencia de la gente. Ahora, mira, Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol de lo político? Es decir, ubicando la obsesión que tienen los compañeros politólogos y sociólogos de destacar la autonomía, aunque sea relativa, porque algunos se olvidan de lo relativo, la autonomía de lo político. ¿Dónde está la autonomía de lo político? ¿Cuál puede ser el rol de una reivindicación legitimista, una reivindicación institucional como la que está levantando Luisa con el tema del fraude? Un fraude que me parece muy evidente, es decir, alguien que gana arrasando con un 11, 12%, no pone al día siguiente una lista negra totalmente inconstitucional e ilegal para perseguir a políticos, ni siquiera a sus opositores, porque ahí está la viuda de Villavicencio, ¿no? No pone, no, teniendo un triunfo, supuestamente un triunfo electoral tan amplio, no tiene por qué plantearse esta asamblea destituyente que vos dices, ¿no? Esta asamblea constituyente elegida a dedo, así, designada a dedo. Por qué teme a las urnas si es que pudo ganar de manera tan amplia? Es decir, es evidente la situación. Creo que no solamente la gente que votó por Luisa, sino un importante segmento de la población se queda absolutamente convencida, algunos y otros con la gran duda. Pero del otro lado, ¿no es cierto? Esto que vos mencionabas, no le queda otra alternativa y en una situación desesperada aparece de nuevo el cinismo, ¿no? Es decir, hay sectores de la derecha que saben perfectamente que hubo fraude, que saben perfectamente que es mentira estas persecuciones del lawfare, que saben que se está destruyendo las instituciones, que saben la presencia del narcotráfico en las altas esferas del gobierno, de la política, de la banca, de las fuerzas del orden y simplemente dicen todo con tal de que no venga Correa. ¿Hasta dónde yo, yo, llega esto? ¿Esto es una cuestión sin fin o algún momento se desgasta? yo Ubicando creo, lo político, de la lógica, de la dinámica interna, endógena de lo ideológico. yo creo que tú acabas de nombrar algo fundamental. Justo tú acabas de dar, creo que las pistas de por dónde hay que ir, porque algo que le ha costado un montón, en todo caso en lo político, la revolución ciudadana en las etapas previas, es llegar al momento de asumirse como verdadera oposición. Siempre, hasta en la fase anterior, hubo esta cuestión de creemos gobernabilidad en bien del país, creemos... Y yo creo que en este momento en el que estamos, la única forma de crear un nuevo horizonte es la oposición. Y eso es una postura que tiene que asumirse. Yo creo que costó mucho en otros momentos llegar a asumir ciertos niveles de oposición con lo que estamos viviendo en este momento en términos de autoritarismo, de la forma en que solo la Asamblea Nacional está manejándose y esto, ahí hay un rol de lo político en asumir la oposición de forma frontal, nombrando lo que tú acabas de nombrar. Lo primero es no podemos legitimizar institucionalmente la situación del país. Es una situación totalmente ilegítima. Este presidente no es legítimo. Las decisiones que se están tomando en la Asamblea han atropellado hasta los derechos de los mismos asambleístas en cómo se están haciendo. Y eso hay que nombrarlo. Y eso sí es un rol hasta dejando en el largo tiempo que tomará el rol de la construcción de la resistencia social y de los procesos sociales. Este sí es un rol que en este momento puede construir muchísimo, es el mostrar dónde está el autoritarismo, dónde está la falta de legitimidad, y en base de eso, el mismo concepto de libertad y democracia pueden ser disputados desde de que tanto se vanaglorian esta derecha de TikTok. Eso puede ser disputado de una forma fundamental si es que se asume esta oposición, si es que se asume esta oposición directa de denuncia de la legitimidad, obviamente de la elección, pero también de cómo se está comportando en este momento. Yo espero que eso comience a pasar, porque ya son condiciones terribles en las que están ahorita en la esfera de lo político dándose esta lucha. Espero que eso suceda y desde ahí hay que ir construyendo ya una parte de este nuevo discurso. ¿Podrías hacer un paralelo en similitudes y contrastes con el proceso de López Obrador en México?
Y justamente lo hablamos un poco la última vez, o sea, yo además ahora he estado en México algún tiempo, ¿no? Yo estuve estudiando allá en México y ahí tú ves, o sea, tú ves cómo el proceso al cual llega AMLO a ser electo viene de un proceso justamente de politizar tanto la guerra contra la gente que implicó la guerra, la supuesta guerra contra el narco, dirigida desde los inicios de los 2000, como la destrucción y el fraude que le hicieron a AMLO en varias ocasiones, ¿no? AMLO supo politizar esto, supo politizar el hecho de que no eran legítimos esos gobiernos, de que esos gobiernos robaron la elección de AMLO, y desde ahí fue construyendo este sentido común de decir, es que los mismos que llevaron este autoritarismo lo necesitaban porque estaban llevando una guerra contra el pueblo y poder evidenciarlo, poder politizar esa ilegitimidad, tanto desde lo institucional como desde la política antipopular que estaban llevando, fue lo que llevó a AMLO a una legitimidad histórica para poder ganar y no solo ganar, sino mantenerse con tremenda cantidad de apoyo que existe hoy. Obviamente, eso es un proceso que no se dio de un día para otro y que implicó muchísima voluntad de oposición, como estamos diciendo nosotros. AMLO tuvo que luchar en un contexto igual, lleno de violencia política, lleno de una infiltración de la narcopolítica en todos lados, poniendo su vida en riesgo en esa oposición, pero fue lo único que logró que AMLO pueda ser electo en México en algún momento. Es una palabra clara, una denuncia clara de los procesos que se estaban dando y fue desde ahí que se fue construyendo el sentido. La gente cuando tú ves en México se creó una identidad colectiva en torno a esa lucha. Ese creo yo que este es un tema clave. A ver, este no es el tema de las elecciones nomás. AMLO logra crear un liderazgo que no es, en un país caudillista, no es una repetición de lo mismo, porque se construye una identidad que moviliza a la gente independientemente del líder. Porque es el tema de, son los defensores de la legitimidad. Es decir, en la historia mexicana, ¿no es cierto?, tiene resonancias con el tema de la no reelección, ¿no? O sea, el significante vacío de hace 100 años, ¿no es cierto?, ahora se planteaba en términos de la ilegitimidad del gobierno y era la población policlasista la que se movilizaba por recuperar la legitimidad en el país. Y entonces AMLO era solamente un instrumento, un referente fundamental, pero no se limitaba a esa situación y parece ser que la forma como ha logrado, digamos, articularse esa correlación de fuerzas en torno a Sheinbaum muestra el hecho de que no estamos hablando de un tema meramente electoral, es decir, estamos hablando de condiciones que podrían contribuir a blindar ciertas posiciones, digamos, en la idea del significante vacío, es decir, poder articular distintas luchas en torno a un blindaje de legitimidad que podría ser convocante también de sectores de la derecha, ¿no? Sí, yo creo que lo que tú acabas de decir es justamente el desafío que tenemos ahora, ¿no? Desde la esfera de lo político es poder ir creando en un país en el que no tenemos tantas bases materiales de creación de identidad colectiva, tenemos que ir creando desde donde se puede esta posición de legitimidad, tanto desde las bases materiales que pueden ser en las lógicas colectivas solidarias que hablábamos, como desde el sentido general de oposición a finalmente esta violencia de todos sentidos que se está dando, ¿no? Violencia de las instituciones, violencia de la noción más mínima de legitimidad democrática, hasta la violencia concreta de la gestión de la muerte, porque hechos como el que volvemos a mencionar, es que a mí me pareció una locura estas noticias de los 1,000 personas muertas en la cuestión de la diálisis. Eso tenemos que decir, no puede seguir pasando en nuestro país y lo están haciendo porque robaron las elecciones y porque tienen una guerra interna contra el pueblo y solo por eso pueden mantener un sistema de ese tipo, ¿no? Ahora, bueno, ese es el tema de la lucha institucional, ¿no? Entonces, el deterioro brutal de las instituciones, el vaciamiento de la democracia, el vaciamiento de cualquier, inclusive cualquier cuidado de las formas, ¿no? Aunque sea como propaganda de balances y chequeos democráticos, ha quedado totalmente invalidado. La arrogancia y el cinismo con el que se ha arrasado con todo eso y que se sigue arrasando. Y ¿cuál sería la respuesta o qué ves tú en términos de configuraciones extrainstitucionales
en el sentido común de la gente, en los referentes de la gente, en el imaginario social? Yo creo que vamos a estar frente a una fase en la que van a comenzar a emerger justamente. O sea, yo justo hablábamos mucho de esto de los referentes, de los que tú mencionas, con compañeros y compañeras de estos tiempos, porque finalmente esta situación nos volvió a juntar a mucha gente. O sea, yo creo que la situación crítica que estamos viviendo está volviendo a juntar a gente en lo material de la supervivencia, como de nuevo en tratar de volver a crear dinámicas de base, porque se necesita eso. Y ahí yo creo que una de las primeras cosas que nos decíamos es la ausencia de referentes. Justo. O sea, hay una ausencia muy grande de referentes colectivos, individuales, de voces que puedan dar, dar algunas como formas de entender lo que está pasando y ciertas pistas para ordenar nuestro sentido común. Yo creo que de estas resistencias van a empezar a emerger. Yo creo que estamos en un momento de vacío, sinceramente estamos en un momento de vacío, o sea, eh, creo que mucha gente en algunos momentos oía a algunos de los líderes o lideresas de la Revolución Ciudadana para entender qué estaba pasando por ahí. En algún momento se le oía a Leonidas Issa para tratar de ver qué estaba pasando por ahí. Hay un par de personas que a veces en una academia crítica logran dar algún sentido de interpretación de las cosas, pero estamos hablando de un puñado de voces y eso no es suficiente, sobre todo que son voces eh, muy disgregadas, que no hay un proceso común. ¿No? Ahí yo creo que de todas estas resistencias que están comenzando a emerger de la defensa de la vida, de la materialidad de la vida, tenemos que lograr que emerjan esas voces y van a emerger las posibilidades de que así sea. Ahora eso es un trabajo que no hay cómo pasar de un trabajo militante ahí, que no hay cómo pasar de un trabajo de estar en los territorios donde está sucediendo, estar leyendo la realidad política, hasta en la esfera de la autonomía relativa de esta política que tú mencionas, hay que estar leyendo desde este prisma ya de una posición concreta a lo que está pasando. En este momento yo diría que hay un vacío, pero estoy viendo la emergencia de posibilidades de que emerjan nuevas voces. Espero que así sea, espero que sean voces que puedan también irse conectando y que no sean solo voces disgregadas cada una de su esquina, porque por mala suerte muchas de estas voces que dan sentido también tienen esto de ser individualidades, ¿no? Y lo que tienen que comenzar a emerger de nuevo son procesos colectivos con referencias. Yo creo que por eso la voz de Leonidas dice en algún momento fue fuerte, o la voz de alguna gente que representaba la revolución ciudadana en estos procesos colectivos fue fuerte, es porque había esa colectividad. En este momento yo creo que estamos en un vacío, pero yo creo que están emergiendo posibilidades para nuevas Y emergencias, nuevas voces. el liderazgo de Luisa González siendo portavoz de la denuncia, ¿crees que podrá recuperar esta disgregación que se ha dado a nivel de los líderes más visibles de la Revolución Ciudadana o crees que no hay la fuerza suficiente para eso? Yo creo que es una tarea fundamental, pero lamentablemente tú acabas de nombrarlo. O sea, yo creo que la misma Revolución Ciudadana ha mostrado como una disgregación en este sentido, una no está yendo como un mismo puño. Y yo no estoy hablando de lo que alguna gente dice, de ya llamemos a las calles. No, no es eso. Pero aunque sea una voz coherente, colectiva, que sea capaz de disputar el sentido común de legitimidad que está tratando de construir Novoa, yo creo que es fundamental lo que está haciendo Luisa. Es una tarea extrema, es justo la tarea que era requerida en este momento, pero a mí me da la impresión que no está teniendo la fuerza colectiva detrás de ella y eso es terrible. O sea, yo creo que ahí hay un error estratégico terrible de quienes no comprendieron la profundidad política que implicaba dar esa oposición y que lamentablemente en el muy corto plazo se van a dar ellos mismos contra el muro del autoritarismo, que es que no haber dado esa lucha implica en la Asamblea Nacional, que los procesos de destitución por no haber dado esa lucha implica en los gobiernos locales como las alcaldías, por los procesos de destitución que se están llevando a cabo, eso va a venir muy rápido. Entonces yo creo que es un error terrible el que no haya podido unirse toda la revolución ciudadana detrás de la voz de Luisa en esto, porque se necesitaba
absolutamente construir políticamente, y yo no digo que esperaba del Tribunal Contencioso Electoral, del CNE, cualquier cosa, pero sí de la construcción política de esta voz para volver a construir una identidad en la oposición. Y eso lamentablemente no creo que supieron leerlas de algunas voces y terminaron disparando en la espalda a Luisa, ¿no? No sé si es que desde el miedo, no sé si es que desde no haber terminado de entender este proceso. Y a mí me da miedo de que Luisa, por ese hecho, no logre construir esta identidad. Yo creo que hay que hacerlo, creo que hay que apoyar ese proceso, pero en este momento yo lo que veo es que están tratando de invisibilizarlo, tanto obviamente desde los medios de comunicación y desde el gobierno, pero también por mala suerte, por estos disparos en la espalda, ¿no? Y lastimosamente muchos opinionólogos, ¿no? Progresistas. Lamentablemente así es, y que no entienden el momento histórico en el que estamos, ¿no? Y de otras fuentes, digamos, que serían, por ejemplo, la izquierda tradicional, la izquierda marxista, ¿vos ves así un proceso de recuperación de cierta sensatez en el estudio de la realidad social, de la dinámica? O, porque se oye muy poco, ¿no? Yo, para ser sincero, justamente en este momento estamos planteando con algunos compañeros y compañeras, y ahí, si es que igual les podemos hacer llegar la información y cosas así, estamos planteando el justamente lanzar nuevos procesos de formación, porque yo lo que veo mucho es justamente la falta de herramientas, aún en algunos procesos históricamente de izquierda tradicional, marxista, como la falta de herramientas reales para comprensión de la realidad, porque lamentablemente las recetas importadas de un marxismo como importado, con ya recetas escritas, no pueden aplicarse a una situación como la que estamos viviendo, que además es una reconfiguración tan acelerada, tan profunda de los procesos de acumulación de capital en el Ecuador, que se necesita realmente volver a utilizar estas herramientas, pero no como recetas ya hechas, sino justamente como reactualizar qué, qué pueden decir de esta situación, cómo volver a entender lo que estamos viviendo desde herramientas que implican un conocimiento profundo de esto, ¿no? Yo no lo veo, lamentablemente, en gran parte de la izquierda, digamos, más tradicional o marxista, no veo que estén haciendo este proceso de alejarse de recetas ya hechas desde hace 20 años y de formulaciones hechas desde hace 20, 30 años, hacia una reinterpretación desde la verdadera, como de la verdadera materialidad de lo que está pasando. Y eso no lo estoy viendo por mala suerte. Y no digo que yo lo tenga tampoco, lo estamos haciendo. O sea, creo que esa es la voluntad ahora de algunos compañeros y compañeras, es de lanzarse en esa tarea, ¿no? De tratar de utilizar esas herramientas tan valiosas para crear nuestra propia interpretación de lo que está pasando y aplicarla realmente, pero no desde recetas que vienen repitiéndose desde hace 20 años que en este momento no tienen sentido. Reflexiones duras y desmovilizadoras en algún sentido. Pero de todas maneras, yo creo que son provocadoras de un debate súper necesario ahorita en el país y una situación muy delicada. Yo creo que nos estamos deslizando peligrosamente y de una manera muy rápida hacia situaciones de un gran nivel de irreversibilidad, que no es solamente el tema institucional, ¿no? Es el tema también del alma de la gente. Es decir, hay una situación de envilecimiento de la sociedad que requiere un proceso de sanación más bien, ¿no? Ya no es solamente un tema de recuperación política, sino de sanación espiritual. Em, Tampoco hay en el plano de la cultura, en el plano del arte, en el plano en el plano religioso, como estábamos viendo, referentes que puedan marcar más allá de la cuestión electoral y política institucional. No hay creaciones, ni siquiera la gente ni siquiera tararea canciones ecuatorianas. Las últimas son las de Julio Jaramillo, pues, ¿no? Entonces, estamos en una situación de gran orfandad. Yo creo, bueno, tal vez, no sé, tal vez la forma en que yo lo expreso puede parecer desmovilizadora, pero porque yo creo que es necesario nombrarlo, pero al contrario, yo lo que sí quiero decir muy claramente es que de la gente que hemos comenzado a volvernos a juntarnos o de la gente que está en procesos populares, lo que sí estamos viendo es una reemergencia de algo, o sea, una reemergencia de procesos que se dan lamentablemente desde la necesidad de la supervivencia,
que no se dan desde un horizonte de un futuro mejor inmediato, pero que desde esos procesos, al contrario, están surgiendo posibilidades de resistencia muy importantes. Yo creo que es el momento ahora de volver ahí, ¿no? De volver a esos procesos ya sea desde lo más micro de la cuestión de base, como de reinterpretación de por qué están surgiendo, de volver a dotarnos de herramientas de esto. Es un momento que por mala suerte todas estas crisis también traen oportunidades de resistencia. Y yo más bien, puede sonar desmovilizador, más bien mi mensaje es el momento. O sea, tal vez en un inicio, tal vez cuando vivimos la pandemia era muy complicado, en el primer inicio cuando llegó Moreno con el tema de la traición, cuando llegó, no sabíamos cómo enfrentarlo, porque veníamos de un proceso de un Estado que era el actor central y que no sabíamos cómo interpretar. Tal vez en esos inicios era mucho más complicado pensar algunas cosas. En este sentido, yo creo que ahora es el momento, o sea, es un momento muy fértil para volver a cuestiones organizativas, lamentablemente desde la dificultad frente a lo que se nos viene, pero también es por eso que emergen cosas, porque hay una necesidad material real de procesos que se están dando. Entonces yo más bien invito a la gente a lo contrario, ¿no? Es el momento de unirse, es el momento de lanzarse en estos procesos, porque yo creo que sí está empezando una nueva fase ahí de reformulación y espero yo emerjan de ahí nuevos procesos que sean referentes, ¿no? Bueno, en lo que este espacio modestamente pueda contribuir, estamos a su entera disposición. Yo te mando un gran Muchísimas abrazo y gracias. te agradezco. Han sido, insisto, reflexiones duras, pero muy necesarias, que ojalá gatillen todo un rosario de réplicas y de contrarréplicas que permitan que el país se ponga las pilas. No, gracias a ti, Pedro. Como siempre, este espacio es súper interesante para poder hablar y bueno, siempre te estamos escuchando igual, así que gracias a ti por Bueno, los igual me espacios. avisas, contigo o con otros compañeros, y yo Claro les que sí. comento, ahí estamos a las órdenes, ¿no? Un gran abrazo Claro y que hasta sí. la Un próxima. fuerte abrazo. Gracias, Pedro. Hasta luego. Chaito.